Sin esfuerzo no podemos conquistar objetivos. Sin esfuerzo no podemos alcanzar aquello que queremos, aquello que buscamos. Necesitamos esforzarnos, necesitamos organizarnos, necesitamos pautear bien todo nuestro tiempo para alcanzar aquello que necesitamos. Y ese esfuerzo implica un sacrificio de tiempo, un sacrificio de dinero, sacrificio de todo nuestro esfuerzo para alcanzar aquello que deseamos. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, que estudian, se están sacrificando para alcanzar su meta de estudiar. Y no solo tú, de repente se está sacrificando tu papá, se está sacrificando tu mamá, se está sacrificando tu tía, se está sacrificando tu tío. Es más, toda la familia se está sacrificando porque tú eres el primero de toda tu familia que está llegando a la universidad y todos ya están orgullosos porque tú estás estudiando, estás comenzando, de repente estás en primer año y estás allí comenzando y toda la familia está feliz porque tú estás iniciando las clases, tu primer ciclo. O quizás tú te estás graduando ya y entonces todos están a la expectativa. Ya te gradúas este año, sí, y ya y la familia está feliz. Yo cuando estudiaba tenía un amigo cuya familia tenía su ganado por la selva. Y entonces el padre decía: mira, hijo, para que te gradúes voy aquí a vender 3 vacas, 4 toros y así. Entonces la familia, todos se sacrifican. ¿Para qué? Para un objetivo, para un propósito. Porque alcanzar algo implica un sacrificio. Tú no estás donde estás por casualidad. O tú te sacrificaste o alguien se sacrificó, pero algo pasó para que tú estés allí. Y vas a llegar a ser un profesional, vas a ocupar responsabilidades, porque en tu esfuerzo, en tu sacrificio, vas a alcanzar ese lugar. Sin embargo, ningún sacrificio humano puede lograr lo que Jesús logró. Existe un sacrificio que no tiene comparación. Por más que de repente hubieron mártires o héroes a lo largo de la historia que se sacrificaron para que un país sea libre, por más que hubo seres humanos que se sacrificaron para que su familia sea libre de la opresión, de la esclavitud, de alguna otra cosa, ningún sacrificio humano se compara al sacrificio de Jesucristo. Por eso el sacrificio de Jesús es incomparable. Ahora permíteme explicarte por qué el sacrificio de Jesús tiene esa naturaleza incomparable. ¿Por qué el sacrificio de Jesús es mucho más profundo, mucho más trascendente? ¿Por qué el sacrificio de Jesús es tan impactante, es tan eterno? ¿Por qué? Permíteme explicarte. Y para eso yo te invito para que abramos la Biblia. Y vamos a abrir juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Un versículo maravilloso, un versículo poderoso. Vamos a leer juntos. Mis amigos que me acompañan por internet, por las redes sociales, abre la Biblia conmigo. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de Dios: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo es impresionante,
Porque en este versículo parece que se resume todo el Antiguo Testamento. Parece que este versículo condensa en sí mismo la esencia de lo que significaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Este versículo reluce en la mente del pecador que comprende quién es el Cordero de Dios. Porque el pecador, sumido en el pecado y en la oscuridad, reconoce que por sí mismo no puede alcanzar salvación. Reconoce que por sí mismo no puede libertarse del pecado, que el pecado lo oprime, que el pecado lo destruye, que el pecado parece ser que lo subyuga, lo somete. Entonces el pecador, reconociendo su condición, mira al Cordero de Dios y encuentra una luz, encuentra esperanza, percibe que solamente su esperanza es ese Cordero de Dios. Pero ¿cuál es el contexto de esta historia o de este versículo? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Hay en el contexto de este versículo una riqueza de significados que alumbran, que apuntan al Cordero de Dios. Mira, en esa escena en la cual Juan el Bautista habla, esa escena nos presenta a Jesús caminando en dirección a Él. En esa escena, Juan el Bautista está declarando la mesianidad divino-humana de Jesús. Solo que un día antes de esa declaración, sucede algo también. Y esa descripción de lo que sucede un día antes se encuentra desde el versículo 19 al versículo 28. No podemos leerlo todo, pero tú puedes leerlo en casa después. Y yo quiero detallarte solo algunos puntos de esa sección, de esa parte. Dice allí que un día antes, Juan el Bautista también estaba en el río Jordán. El río Jordán era el lugar donde Juan predicaba y bautizaba. Mucha gente escuchaba el mensaje de Juan el Bautista. Su mensaje era en cierto modo revolucionario, porque no era como predicaban los fariseos, los líderes religiosos de esa época. La predicación de Juan el Bautista tenía vigor, tenía poder, tenía un contenido que era verdadero. Él predicaba el arrepentimiento. Y Juan el Bautista predicaba. Gente de muchas regiones de Palestina venían para escuchar el mensaje de Juan. Y tal fue el impacto que los líderes religiosos de esa época comenzaron a preocuparse. Pensaron que este hombre iba a quitarles la posición jerárquica de su liderazgo o de su influencia religiosa. Pensaron que ese hombre les iba a quitar esa posición que tenían. Entonces enviaron a un grupo de fariseos, de líderes religiosos, para preguntarle a Juan el Bautista, para hacerle preguntas, para interpelarlo, para interrogarlo, para inquirir en quién era Juan, quién era este Juan. Y entonces le preguntaron a Juan: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y Juan el Bautista dijo: por si acaso yo no soy el Cristo. Por si acaso yo no soy el Cristo. Entonces los fariseos no comprendían y otra vez preguntaron: si tú no eres el Cristo, entonces ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Y Juan el Bautista dijo: no, yo no soy Elías. Luego le dijeron: pero entonces ¿quién eres tú? Entonces, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, ¿eres tú el profeta? Y Juan dijo: no, yo no soy el profeta. Y entonces los fariseos estaban descuadrados. ¿Y este entonces quién es? ¿Por qué predica? ¿Por qué predica con esta autoridad? ¿Cuál es la autoridad con la cual este hombre predica y bautiza?
Si no es el Cristo, si no es Elías, si no es el profeta, entonces ¿con qué autoridad predica y bautiza? ¿Con qué autoridad? Y le preguntaron de nuevo: ¿quién eres tú entonces, Juan? ¿Quién eres? Y sabes que Juan el Bautista dio una respuesta que para el oído de aquel que busca la verdad incomparable, que para el oído de aquel que busca al Dios incomparable va a sonar como un dulce sonido, como una dulce esperanza, porque Juan el Bautista citó un texto bíblico. Él no respondió por su propio conocimiento. Él no respondió un concepto personal. Él no se definió a sí mismo como él se definía por sí. No, él se definió según la Escritura. Él se definió según la palabra. Él sabía su propósito. Él conocía su misión. Y él citó Isaías capítulo 40, versículo 3. Y en el versículo 23 del capítulo 1, él cita a Isaías el profeta. Y miren lo que dijo Juan, versículo 23 del capítulo 1. Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino de Jehová. Estoy leyendo Jehová y no Señor, como dice en el texto del Nuevo Testamento, porque en Isaías capítulo 40, versículo 3, el profeta Isaías coloca la palabra hebrea del nombre de Jehová, Yahvé. Entonces Juan el Bautista está diciendo: yo soy el que ha sido enviado por Dios para enderezar el camino de Jehová, de Yahvé. Yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo. Yo soy el que endereza el camino, el que prepara el camino para la venida de aquel que es Jehová, de aquel que es Yahvé hecho carne, de aquel que es Jehová hecho carne, de aquel que es el Cristo, de aquel que es el Mesías, de aquel que es el Señor. Yo soy el que prepara el camino de ese Señor, de ese Cristo, de ese Mesías, de ese Jehová hecho carne. No necesito explicar aquí si Jesús es Jehová o no es Jehová, porque para Juan el Bautista Jesucristo era Jehová hecho carne. Él está utilizando el texto de Isaías, que era un texto que hablaba de Jehová, para Jesús. En otras palabras, el concepto que tenía Juan el Bautista de Jesús era que Jesús era Jehová hecho carne, encarnado, el mismo Dios con nosotros. Por eso se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando uno se pone a pensar en la dimensionalidad de cómo Dios, el creador del universo, se vacía para hacerse humano, yo me sorprendo. No existe ninguna mitología, no existe ninguna creencia, ninguna cultura que nos presente a un Dios soberano, absoluto, rey, que deje todo para hacerse como sus criaturas. No hay. Por más que tú estudies todas las culturas del mundo y comiences a buscar qué Dios en otras culturas deja su trono, deja su gloria, deja todo para hacerse hombre y salvar a sus fieles, a sus hijos, no hay otro Dios como ese. No hay un Dios que tenga esa disposición, que haga esa entrega, que haga ese sacrificio de dejarlo todo para venir por seres humanos perdidos, por seres humanos que merecen la muerte y la condenación. Pero Dios no nos vio así.
Dios nos vio como sus hijos, como sus criaturas. Para aquellos que somos padres, quizás comprendemos mucho más lo que significa ser padre y tener un hijo. Si yo le preguntase a todos los padres aquí, si yo les preguntase, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos son papás, mamás? Levanten la mano. Que son varios. Qué bueno. Tú que me ves por internet, ¿también tienes hijos? ¿Eres papá, eres mamá? Levanta tu mano allí. Muy bien. Miren, a todos los padres yo les hago una pregunta. Ustedes aman a sus hijos porque sus hijos se comportan bien, porque nunca hacen un berrinche, porque siempre obedecen, porque siempre hacen lo correcto, siempre se mantienen perfectos, siempre se sientan bonitos, siempre comen así. Tú le dices, mira, no salgas, no sale. Tú le dices, mira, no hables así, no habla. Mira, tú le dices a tu hijo, mira, ¿sabes qué? Lava los platos, lava, tiende tu cama, tiende. Y se saca siempre buena nota, excelente. ¿Por eso amas a tu hijo? ¿Por eso amas a tu hijo? No. ¿Y entonces por qué amas a tu hijo? ¿Por qué amas a tu hija? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque simplemente es tu hijo. Tú amas a tu hijo aunque no tienda la cama. Tú amas a tu hijo aunque te insulte. Aunque te haya insultado, tú lo sigues amando. Aunque tu hijo sea rebelado contra ti, lo sigues amando. Tu hijo comete un error y tú estás allí intentando ayudarle. Tu hijo está llorando por un asunto que él cometió, pero tú lo abrazas y lo consuelas. Porque amas a tu hijo, no porque se comporte bien, no porque haga todas las cosas bien y sea perfecto, sino porque simplemente es tu hijo, es tu hija. Darías todo por tu hijo, por tu hija, darías todo lo darías. Hace poco conversé con una pareja cuyo hijo falleció cuando estaba en último año de teología en la Universidad de UNASPI. Esta historia ya fue hace más de 30 años atrás. Yo soy miembro de una iglesia allá en Brasil que se llama Bandeira Branca. Esa es mi iglesia. Allí soy anciano de iglesia. Y hay una pareja de esposos a quien yo aprecio mucho. Yo conversando con ellos, Marcos, el padre, me dijo, pastor, han pasado 30 años, pero el rostro de mi hijo lo tengo aquí en mi delante. Han pasado 30 años, el rostro de mi hijo está aquí. Pastor, han pasado años y todos los días a veces pienso, ¿cómo me hubiese gustado estar en el lugar de mi hijo? ¿Cómo me hubiese gustado estar en ese auto en donde un tráiler se cruzó la pista y lo arremetió con todo y el carro quedó despedazado junto con el cuerpo inerte de mi hijo? Pero pastor, todos los días yo pienso, ¿cómo me hubiese gustado a mí estar sentado en ese asiento de ese auto? Que a mí me hubiese pasado el tráiler por encima, que a mí me hubiese causado ese dolor, que a mí me hubiese pasado esa situación tan desgarradora. ¿Cómo me hubiese querido que eso me hubiese pasado a mí? Yo lo abracé a Marcos y mientras yo lo abrazaba él me decía, pero pastor, yo tengo la esperanza de volver a ver a mi hijo. Mi hijo ese año que falleció en ese accidente se iba a graduar en teología, iba a casarse. Pero yo tengo la esperanza de ver a mi hijo. Y con sus ojos mojados por las lágrimas, me abrazó y me dice, pastor, yo estoy fuerte, pastor, sigo en la fe. Esos son mis recuerdos humanos, pero es así mi batalla, pastor. Oré con él. Pero solo te cuento esta historia, ¿sabes? Para que pienses tú cuánto ama un padre o una madre a su hijo.
para que tú que eres hijo comprendas que tus padres te aman. Comprendas que si de repente tu papá y tu mamá no estuvieron contigo y de repente no sintiste ese amor de papá, no sintiste ese amor de mamá y estás aquí sentado, sentada y de repente no te sientes impactado porque no tuviste papá, no tuviste mamá. Papá no estuvo cerca para abrazarte, mamá no estuvo contigo. Entonces tú viviste solo, sola, ausente de ese amor, de ese afecto, de ese cariño. Pero recuerda que tu Padre Celestial te ama mucho más que cualquier padre terrenal. Y Él está amándote, insistiendo tanto, a tal punto que Él proveyó un sacrificio incomparable. Él proveyó a un sacrificio, dio a su Hijo unigénito para que Jesucristo se dé en sacrificio por ti. Dios, el Dios incomparable, se hizo carne para morir por ti porque te ama. Ahora mira, Juan el Bautista no solamente mencionó, no solamente dijo que él no era el profeta, no solamente dijo que Él es el que enderezaba el camino del Señor, enderezaba, preparaba el camino de Dios para que venga Jesús, Dios hecho carne. No solo dijo eso, sino que Juan el Bautista en el versículo 27, ¿sabes cómo definió a aquel que venía después de él? Mira lo que dice el versículo 27. Juan dijo, este Jesús o este Mesías o el que viene después de mí, dijo él, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan estaba consciente, él sabía, él conocía que aquel que venía después de él no era después de él porque había nacido después de él. No, él venía después de él porque venía para cumplir una misión, pero la naturaleza de ese ser que venía después de él era de mucho más antes. Juan sabía que Jesús, los orígenes de Jesús eran desde antes, desde mucho antes. Cuando Juan está diciendo eso, es porque él sabía que Jesús era Dios y sus orígenes eran desde la eternidad. Y aquel que venía era mucho antes, desde mucho antes venía. Y Juan todavía dice, yo no soy digno de desatarle la correa de los pies. ¿Sabes por qué dice eso? En la cultura judía o en la cultura del antiguo cercano oriente, en muchas las culturas allí, cuando un forastero, un viajero o el amo de una casa llegaba a su casa, los siervos corrían para desatarle las correas del calzado de cuero y lavarles los pies. Traían un lebrillo, una fuente, y se acercaban, se arrodillaban y desataban las correas de las sandalias y lavaban los pies del amo o del forastero que venía. Lavaban sus pies, los secaban, limpiaban las sandalias del polvo y colocaban de nuevo las sandalias en los pies del forastero o del amo de la casa. Esa figura cultural, Juan dice, yo no soy ni digno de ser el siervo de ese Jesús. Yo no soy ni digno de ser el esclavo de ese Jesús, ni digno de desatar la correa del calzado de esos pies santos, divinos. Yo no soy ni digno de hacer eso, ni digno de realizar esa tarea para un ser tan santo y divino como Jesús. Juan contrasta su naturaleza humana y pecadora con la naturaleza divina, excelsa de Jesucristo, de aquel que venía para salvar al mundo. Querido amigo, amiga, a veces nosotros no pensamos la inmensidad que tiene Jesucristo.
desacreditamos la inmensidad de Jesús. Creemos que bueno, tantas veces que nos hablan de Jesús, parece que ya el nombre Jesús es relativo para nosotros. En la cultura donde vivimos, tanta es la masificación del nombre Jesús, que a veces parece ya no tan impactante el nombre de Jesús. Pero querido amigo, amiga, el día de hoy me gustaría que tú te pongas a pensar en que ese Jesús maravilloso hizo una obra portentosa, grandiosa por ti. El nombre de Jesús no más, Yeshua, ya significa Jehová es salvación. Solo el nombre de Jesús ya te está dando un significado de lo que venía a ser Jesús, de lo que era Jesús. Jehová es salvación. Por eso Juan el Bautista sabía muy bien la procedencia de Jesús. Y por eso dijo, ni me atrevo a desatar la correa del calzado de sus pies. Ese es el Jesús tan poderoso, tan inmensurable, que vino a salvarte. Después de esa escena, al día siguiente, Juan estaba aún predicando. Estaba de nuevo predicando en el río Jordán. Y Jesús apareció entre la multitud, caminando en dirección a las aguas de ese río. Y entonces Juan, que estaba predicando, miró que apareció Jesucristo. ¿Y sabes qué hizo Juan? Juan, en medio de su discurso, hizo un quiebre de discurso, con una expresión que para español sería este es, ¿no? Así está traducido. Este es, o he aquí, o mirad. En otras palabras, las cámaras estaban enfocadas en este escenario. Aquí estaba Juan, aquí estaba predicando. Pero cuando Juan el Bautista dijo, mirad, he aquí, ese es, las cámaras, los ojos de todos se posaron donde estaba señalando Juan. El escenario cambió y Juan dijo, ese es, mirad, he aquí, ese es el ser, la persona del cual yo he estado predicando todo este tiempo. Ese es el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo, el único que puede salvar a la humanidad. Ese es, yo soy un simple preparador del camino para que cuando venga el Cordero de Dios, que ya está viniendo, que ya se está acercando, ese Cordero de Dios pueda salvar a toda la humanidad. Pero ¿qué significa el Cordero de Dios? ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Sabes? El Cordero de Dios, la figura del Cordero, representa todos los sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio de la expiación que se realizaba una vez al año. Ese sacrificio por nuestros pecados. Ese Cordero era sacrificado. También el Cordero de Dios significa o representa o nos lleva a la escena del Cordero Pascual, que fue sacrificado cuando Israel estaba en Egipto. Israel se encontraba en Egipto y Dios le dijo a Moisés, sacrifiquen corderos y con la sangre de esos corderos unten los bordes de las puertas, los dinteles de las puertas, los bordes de las ventanas, para que cuando pase el ángel de Jehová, no mueran los primogénitos de sus casas, y ustedes, Israel, pueblo mío, sean liberados. Y los israelitas hicieron eso, y sacrificaron corderos, y colocaron la sangre en las ventanas y en las puertas. Todo fue hecho así. Y esa noche
llamada la noche de la liberación, la noche de la justicia. Esa noche de la liberación, los primogénitos de los egipcios fallecieron, incluido el hijo del faraón. Pero los primogénitos de los hijos de Israel no fallecieron, permanecieron vivos, porque la gracia de Jesús, la gracia de Dios los cubría. Esa sangre que estaba en las puertas y en las ventanas representaba la salvación de Jesucristo, representaba la salvación del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Entonces, cuando uno ve la imagen del Cordero, cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, está hablando del Cordero Pascual también, de ese Cordero que liberta, de ese Cordero que trae liberación de la muerte, del pecado, ese Cordero libertador del mundo. Querido amigo, amiga, si hay algo en tu vida que te está destruyendo, está acabando con tus sueños, con tus anhelos, el pecado está corroyendo tu vida, permite que el Cordero pueda quitar ese pecado de tu vida. Solo el Cordero de Dios, Jesucristo, puede realizar esa obra poderosa. La sangre del Cordero, la sangre de ese Cordero representaba la liberación del poder del mal representado en Egipto. Nosotros podemos ser libertados del poder del mal, del enemigo, de Satanás, del pecado, por el poder sobrenatural del Cordero de Dios. Pero también la figura del Cordero nos recuerda un sacrificio especial. Es el sacrificio que se llama el continuo o el tamiz. ¿Qué era este sacrificio? Era el sacrificio que se realizaba todas las mañanas y todas las tardes en el santuario. Este tipo de sacrificio se realizaba todas las mañanas y todas las tardes en el santuario terrenal y representaba la constante misericordia de Dios, la constante compasión de Dios, la constante compañía y gracia divina de Dios. O sea, cuando Juan el Bautista está hablando de que el Cordero de Dios estaba allí caminando por el río Jordán, estaba hablando de que ese Cordero de Dios, ese Jesucristo, representaba la misericordia presente, la compasión presente, la misericordia continua de Dios entre nosotros. Ese Jesucristo caminó por esta tierra. La misericordia de Dios presente caminó por esta tierra para darnos eterna redención. El Cordero, entonces ese Cordero poderoso de Dios puede hacer una obra inmensurable en tu vida. Pero ¿por qué dice quite el pecado del mundo? ¿Sabes? La palabra quitar que aparece allí en ese versículo es la palabra griega airo. La palabra griega que aparece allí es la palabra airo. Y sabes, esta palabra significa quitar, remover o llevar. Pero ¿sabes cuál es la idea que presenta esta palabra? Esta palabra figura esta escena. Contempla por aquí. Esta palabra representa que alguien levanta algo y lo lleva sobre sí mismo y lo carga sobre sí mismo. Eso significa airo. Quiere decir que cuando Juan el Bautista está diciendo que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo, está representando lo que Jesús va a hacer con los pecados de todos los seres humanos que vienen a Él en busca de salvación. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Va a levantar el peso de tu pecado. Va a levantar el peso de tu pecado, va a remover el peso de tu pecado, lo va a cargar sobre él, lo va a cargar sobre sus hombros y va a caminar con el peso de tu pecado por ti. Y tú vas a permanecer libre. Y eso hizo Jesucristo cuando estaba pendido en la cruz, cuando estaba colgado en la cruz. Él cargó sobre sí, Él
cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, cargó los asesinatos, cargó el adulterio, cargó la fornicación, cargó todos los vicios, cargó toda la miseria, cargó todos los insultos, cargó todas las humillaciones, cargó todo el dolor del mundo, todas las enfermedades. El profeta Isaías dice que Dios cargó sobre sí mismo todas nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por la llaga de Él nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis queridos amigos, yo no conozco realmente la lucha que tú tienes y tu batalla personal, pero hay un Dios que te conoce de verdad. Hay un Dios que sabe tu lucha. Hay un Dios que conoce tu batalla. Hay un Dios que sabe que tú necesitas perdón y arrepentimiento. Por eso el día de hoy estamos aquí en este lugar para que tú puedas tomar la decisión de decirle a Jesús: Señor, yo acepto tu sacrificio incomparable. Yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Un sacrificio que va más allá de mi razón y de mi lógica. Un sacrificio que va más allá de nuestra imaginación. Pero Jesucristo, siendo Dios, siendo ese Dios incomparable, se dio a sí mismo por ti. Y cuando Él estaba colgado en la cruz, Él cargó sobre sí todos tus pecados. De repente tú piensas que has cometido faltas, que has cometido pecados que son imperdonables, pecados que piensas tú que no puedes dejar en el pasado. Pecados que te impiden ser fiel a Jesús. Pecados que te van a impedir vivir una vida de santidad. Pecados que te van a impedir tener una vida religiosa, una vida en Cristo. Pero el enemigo eso es lo que quiere que pienses. Que pienses que tú ya has fracasado en la vida religiosa, en la vida cristiana, que nunca más vas a poder vivir una vida con Cristo. El enemigo quiere que tú pienses, que sientas que es imposible para ti ser un creyente. El enemigo quiere que tú pienses que para ti es imposible ser libre de ese vicio, ser libre de ese pecado. El enemigo quiere tenerte encadenado, quiere tenerte esclavo, quiere tenerte sumiso, quiere tenerte oprimido. El enemigo quiere acabar con tu vida, quiere acabar con tus sueños, quiere acabar con tus deseos, quiere acabar con tu matrimonio, quiere acabar con tu vida. Satanás quiere acabar con todo. Pero si tú hoy aceptas al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, va a quitar el pecado de ti, va a cargar, va a levantar ese peso del pecado que tienes en tu conciencia, ese peso que te oprime, ese peso que no te deja dormir, que no te deja en paz, ese peso que te impide avanzar en la vida cristiana. Jesús va a levantar ese peso. Él va a quitar, Él va a hacer airo, va a quitar, va a levantar y Él va a cargar por ti esos pesos, ese peso del pecado. Si tú vienes a Cristo, si tú aceptas a Jesucristo, a ese Dios poderoso que se hizo carne para morir por ti, Él se va a encargar de lo que tú no puedes hacer. Él se va a encargar de lo que tú no puedes hacer. Él se va a encargar de lo que tú piensas que es imposible. Él se va a encargar de transformarte desde lo profundo de tu alma hacia afuera. La transformación de Jesús no es externa. La transformación del poder de Jesús viene desde adentro hacia afuera. Es el Espíritu de Dios que obra en tu corazón. Por eso Juan el Bautista más adelante en el versículo 33 dice que ese Jesús, que ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan dijo: yo bautizo con agua, pero Jesús, el que viene, Él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué dijo eso? Porque la obra que Jesús va a realizar en tu vida es por el poder del Espíritu de Dios.
un poder sobrenatural que va a operar en tu conciencia, que va a operar en tu vida y que todas tus facultades serán mejoradas, serán llevadas a la gloria de Cristo, tu conciencia será limpiada y todo ese proceso de salvación a lo largo de tu vida se dará y tú te darás cuenta que el poder de Dios está operando en tu vida. Pero tú tienes que comenzar aceptando hoy a ese Cordero de Dios, a ese sacrificio incomparable. El Cordero de Dios también representaba la naturaleza inmaculada de Jesús sin pecado. ¿Tú alguna vez has visto cómo muere un cordero? La primera vez que yo vi cómo moría un cordero, tocó mi corazón. Porque me hizo pensar en lo que el profeta Isaías decía. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fue llevado delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Realmente era así, yo no sabía. Cuando una persona X conocí en un lugar, fui a un lugar de viaje y ese señor que tenía allí su granja o su hacienda, él estaba matando corderos, tenía muchos. Y entonces cogió el cuchillo y atravesó la garganta del pobre cordero. Y el cordero ni se inmutó, simplemente se dejó caer, colocó su cabeza en el suelo y la sangre empezó a fluir del cuello de ese pobre animal. Mientras los ojos del cordero se volvían opacos y perdía el brillo de la vida. Así moría un cordero, yo no lo sabía. Me quedé impactado con la escena. Vinieron a mi mente las palabras del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Así murió nuestro Jesús. No refunfuñó, no criticó, no fue un revolucionario político. Fue el revolucionario de la vida, porque en el sentido de que Él se colocó en nuestro lugar, se levantó contra Satanás, venció a Satanás desde su muerte, desde su sacrificio. Jesús es el único en el universo que siendo grande se hizo pequeño para que los pequeños seamos grandes. Jesús es el único en el universo que siendo Dios se hace carne, se hizo hombre para que nosotros los hombres algún día podamos tener la naturaleza perfecta sin pecado delante del trono de su gracia. Si tú aceptas a Cristo Jesús, Él comenzará hoy contigo un proceso de salvación. Él comenzará contigo ese acto de quitar el pecado. Y si tú vienes a Jesús todos los días te rindes a Jesús, todos los días le entregas tu vida, todos los días le das tu vida, Cristo Jesús todos los días quitará el pecado de tu vida. Cristo Jesús todos los días levantará el peso del pecado, lo cargará sobre sí mismo. Todos los días, si tú te entregas a Jesús, Cristo Jesús llevará ese pecado por ti, porque Él ya lo llevó en la cruz. Cristo Jesús quiere libertarte de la esclavitud del pecado. Por eso el día de hoy yo te invito para que tú aceptes a ese Jesús. Es hoy. Yo quiero orar contigo aquí adelante. Yo quiero invitarte para que tú tomes la decisión de decir, sí Señor, yo acepto tu sacrificio incomparable. Si tú aceptas el sacrificio que hacen tus padres, si te admiras, si tú aceptas tu propio sacrificio para lograr tus metas y objetivos, ¿cómo no aceptar el sacrificio incomparable de Jesús? Jesús ha realizado un sacrificio que no tiene parangón, que no tiene comparación. Es el sacrificio de Cristo. Por eso te invito el día de hoy para que vengas aquí y oremos juntos aceptando el sacrificio de Jesús. Si de repente en tu vida tú has luchado por mucho tiempo, por muchos años, y dices, pastor, yo no puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar, me siento esclavizado por algunos hábitos o costumbres, me siento perdido, pastor.
Siento que la marea, las aguas inmundas del pecado me ahogan. No me siento libre. Yo te invito para que tú aceptes a Jesucristo como aquel que va a quitar tu pecado para siempre. Yo te invito para que tú aceptes a ese Jesús. Si ya saliste aquí adelante ayer, antes de ayer, yo te invito para que vengas aquí, para que oremos juntos. Si tú tienes a tu amigo, a tu amiga al costado, tráela a esa persona aquí adelante. Vamos a orar en el nombre de Dios. Vamos a decirle: Señor Jesús, por favor, yo necesito ser libertado. Yo necesito que tú levantes el peso de mi pecado y lo cargues en la cruz. Yo necesito que tú levantes ese peso. Yo ya no puedo soportar más. Ya no soporto más el peso de mi pecado, la sombra de mi dolor. Ya no soporto más. Carga por favor por mí este pecado. Líbrame, libértame. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero puede salvarte. A mí me gusta mucho como el texto dice: del mundo. Del mundo. Solo Jesucristo quita el pecado del mundo. Es decir, no existe raza, no existe color, no existe lengua, no existe cultura, no existe ser humano que Él no pueda salvar. La salvación de Jesús es mundial. Lo que Jesús quiere hacer es para todas las razas, para todas las lenguas, para todas las culturas del mundo. Para los pobres, para los ricos, para aquellos que están despreciados como para aquellos que están encumbrados en la historia. Para los más genios, para los de grandes, para los de que tienen grande coeficiente, como para aquellos que son más humildes en sus conocimientos. Jesús quiere salvarlos a todos. El propósito de Jesús es quitar el pecado de este mundo. Para eso vino Cristo a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido, para traerlo a sus brazos de amor y abrazarte y decirte: hijo, hija, a partir de hoy no estarás solo, no estarás solo, yo estaré contigo. Y donde yo estoy, ningún demonio entra, ningún enemigo entra, porque yo tengo un poder que nadie tiene. El poder de quitar el pecado, el poder de quitar las tinieblas. Por eso yo te invito el día de hoy aquí para que oremos juntos. Trae a tu amigo, trae a tu amiga, vamos juntos a orar delante de la presencia de Dios. Ven que vamos a orar juntos aquí, declarando que somos de Cristo, pertenecemos a Cristo. ¿Hay alguien aquí en el nombre de Dios que pueda decir: sí, Señor, yo acepto tu sacrificio incomparable? Si tú aceptas ese sacrificio incomparable, ven a Jesús el día de hoy. Ven a Cristo. Yo quiero orar contigo. Yo no te invito para que te bautices ahorita en este momento en las aguas que están aquí, no. Yo te invito para que tú puedas decidir por Jesús, para que tú puedas aceptar a Cristo ahora y puedas comenzar una nueva historia con Jesús. Hay alguien aquí en el nombre de Cristo que pueda venir para orar juntos aquí. Hay alguien en el nombre de Jesús. Ven aquí, invítale a tu amigo, invítale a tu amigo, tráela aquí. Yo sé que tú estás aquí pensando en la posibilidad de venir, en la posibilidad de levantarte. Yo sé que no es fácil, que parece imposible, que es difícil, y de repente tienes temor, tienes miedo. Piensas y dices: oh, este lugar es inmenso, es grande, todos me van a ver. Ven nomás, ven porque tú vas a comenzar venciendo. Vas a comenzar un camino de victoria, un camino al lado de Jesús, el Todopoderoso. Ven en el nombre de Jesús. Comienza tu caminata de victoria el día de hoy. Allí vienen algunas personas, gracias a Dios. Levántate, aplauden en el nombre de Jesús porque hay victoria, porque hay triunfo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas gracias por venir. Yo sé que no es fácil. Dios te bendiga. Yo sé que hay muchas cosas que pasan por la mente, por el pensamiento. Hay muchas cosas que pasan, pero tú estás aquí. Y Dios te ama. Y Dios tiene planes para ti. ¿Sabes? Hace unos años atrás nació Jacqueline. Jacqueline nació en un momento difícil. Pero su familia, sus padres tuvieron felicidad.
oportunidad de tener a Jacqueline. Mientras tú vas pasando, te voy contando esta historia. Los padres de Jacqueline estaban felices cuando ella nació. Se alegraron mucho, se gozaron, festejaron con Jacqueline por el nacimiento de esa linda bebé. Estaban muy contentos, estaban muy felices porque Jacqueline había nacido. Pero hubo un momento en la vida, en la historia, que algo ensombreció la vida de Jacqueline. Yo quiero invitar a que Jacqueline levante la mano. Jacqueline está aquí en las aguas del bautismo junto a su amiga Jimena. Ustedes van a ver, Jimena, ¿dónde estás, Jimena? Levanta tu mano. Levanta tu mano, Jimena. Ahí está Jimena. Jacqueline está allá. Jacqueline, levanta tu mano, Jacqueline. Jacqueline, levanta tu mano para que te conozcan. Ahí está Jacqueline. Jacqueline, yo estoy contando solamente un pedacito de la historia de Jacqueline. Ustedes ven a Jacqueline ahí y a Jimena, pero las dos son luchadoras. Han pasado por muchas circunstancias en su vida. Y hoy están ellas ahí en el agua, pero han pasado por muchas situaciones y están venciendo. Solo que mira, cuando Jacqueline me contó su historia, tocó mi corazón. Ella perdió a sus padres cuando tenía 10 años. Jacqueline, tú has perdido a tus padres cuando tenías 10 años. Y conociste la iglesia poco a poco. Y cuando conociste la iglesia a partir de tus 10 años de edad, empezaste a encontrar esperanza y vida. Empezaste a conocer a Jesús y la esperanza de la resurrección. Ahora estás aquí con la esperanza de seguir adelante en las luchas de la vida, pero ya no sola, sino al lado de Jesucristo. Jimena también. Ella había pasado por diferentes escuelas, colegios, hasta que llegó aquí a la universidad a conocer al Jesús incomparable, al Dios incomparable. Y hoy las dos están aquí, los pastores que están aquí conmigo, estimada Jacqueline, Jimena, para que ustedes sean libres del pecado, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que ustedes puedan entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén y a partir de ahora nazcan a una nueva vida de triunfos con Jesús. Los pastores que están aquí y yo los bautizamos, las bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palmas de victoria. Palmas de victoria. Esa obra es solo obra de Jesús, del poder incomparable de Dios. Sabes que ningún ser humano puede ser libertado de las garras del dragón de Satanás si Jesús no operase con poder.
sacrificio incomparable, nuestro sacrificio perfecto. Sabemos, Señor, y te aceptamos como nuestro sacrificio redentor, nuestro sacrificio salvador. Nosotros debimos haber muerto condenados por el pecado. Nosotros debimos haber muerto para siempre. Pero en ti, Señor, podemos saber que hay vida eterna, que hay salvación eterna. En ti podemos tener la esperanza de ser libertados del pecado y vivir una vida distinta cada día. Bendícenos, Señor. Bendice a mis amigos que están aquí adelante. Que la decisión que ellos han tomado sea conservada en sus corazones. Guárdalos con tu poder. Abrázalos con tus brazos eternos. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.